La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando las ventanas de la oficina de Javier mientras él intentaba concentrarse en los planos esparcidos sobre su escritorio. Como arquitecto, siempre había encontrado refugio en su trabajo, pero ese día algo se sentía distinto. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Revisaba los cálculos una y otra vez, pero su mente estaba en otro lugar. Había notado que Sofía, su esposa, se comportaba de manera extraña en las últimas semanas. Sus salidas inesperadas y las excusas vagas habían comenzado a acumularse como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Esa noche, mientras esperaba que ella regresara de una reunión con amigas, Javier revisó su teléfono. No era algo que solía hacer, pero la duda lo estaba consumiendo. Al abrir un mensaje que había llegado por error a su dispositivo, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El mensaje decía: «Espero verte pronto. No puedo dejar de pensar en la última vez». Y la firma era inconfundible: Rubén, su mejor amigo de toda la vida. Javier se quedó inmóvil, leyendo las palabras una y otra vez, como si su mente intentara encontrar una explicación diferente a la evidente. Pero no había otra explicación. La traición estaba frente a él, clara como el día, y provenía de las dos personas en quienes más confiaba. Cuando Sofía llegó a casa, empapada por la lluvia, Javier la esperaba en la sala. El teléfono seguía en su mano, y su expresión era un reflejo de rabia contenida y dolor profundo. Sofía se detuvo al verlo, sus ojos revelando una mezcla de sorpresa y culpa. «¿Cómo estuvo tu reunión con las amigas?», preguntó Javier con un tono que intentaba ser neutral, pero que traicionaba la tormenta que llevaba dentro. Sofía titubeó antes de responder. «Bien. ¿Por qué preguntas?». Javier levantó el teléfono y mostró el mensaje. Su voz tembló mientras hablaba. «Explícame esto, Sofía. Explícame por qué Rubén te escribe cosas como esta». Sofía palideció, y por un momento pareció que no encontraba las palabras. Finalmente, bajó la mirada. «Javier, yo no quería que te enteraras así». «Entonces es cierto», gritó él, dejando escapar la rabia que había estado conteniendo. «¿Desde cuándo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? A mí y con él». «No es tan simple», intentó decir Sofía, pero Javier no la dejó continuar. «¿Simple? ¿Tú crees que hay algo simple en esto? Eres mi esposa. Él es mi mejor amigo. ¿Cómo pudieron traicionarme de esta manera?». Sofía comenzó a llorar, pero Javier no podía compadecerse. La rabia y el dolor eran demasiado intensos. Sin decir una palabra más, tomó sus llaves y salió de la casa, dejando a Sofía sola con su culpa y las consecuencias de sus acciones. La lluvia seguía cayendo cuando Javier subió a su coche. Condujo sin rumbo por las calles desiertas de la ciudad, intentando procesar lo que había descubierto. Los recuerdos de los momentos felices con Sofía y las bromas compartidas con Rubén ahora se sentían como un cruel engaño. Finalmente, se detuvo en un parque. La lluvia había disminuido, y el silencio de la noche era roto solo por el sonido de las gotas cayendo de las hojas de los árboles. Sentado en una banca, Javier permitió que las lágrimas fluyeran. No solo había perdido a su esposa, sino también a su mejor amigo. Su mundo, tal como lo conocía, había cambiado para siempre. El capítulo termina con Javier mirando al cielo nublado, preguntándose si algún día podría superar el abismo en el que había caído. El sonido del despertador marcaba el inicio de un nuevo día, pero para Javier, las horas parecían interminables. Desde aquella noche fatídica en que descubrió la traición de Sofía y Rubén, el tiempo había perdido su ritmo habitual. Las semanas siguientes fueron una mezcla de insomnio, vacío y una profunda sensación de desamparo. Cada rincón de su casa le recordaba momentos que ahora sentía manchados por la mentira. Había intentado llenar su mente con trabajo,
aceptando proyectos que antes hubiera rechazado por falta de tiempo. Pasaba horas revisando planos, pero cada pausa, cada pequeño silencio, lo arrastraba de vuelta al torbellino emocional. Los mensajes de Rubén quedaron sin leer, y las llamadas de Sofía fueron ignoradas. Javier no estaba listo para enfrentarlos, ni siquiera a través de palabras. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las calles de su ciudad, se encontró frente a un pequeño café que solía frecuentar con Rubén. Dudó antes de entrar, pero algo lo empujó a hacerlo. Sentado en una mesa cerca de la ventana, observó los rostros de los clientes que llenaban el lugar. Sus risas y conversaciones parecían tan lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. En la pared principal del café, un cartel capturó su atención. Era un anuncio de un grupo local de montañismo. La imagen mostraba un pico nevado bajo un cielo despejado, y el lema decía: "Encuentra la cima dentro de ti mismo". Javier sintió un leve escalofrío. Algo en esas palabras resonó en él, como una invitación a escapar del abismo en el que se encontraba. Al día siguiente, se presentó en la reunión semanal del grupo. El lugar era una pequeña sala comunitaria decorada con fotos de montañas y paisajes impresionantes. Ahí conoció a Valeria, la instructora principal. Valeria, una mujer de cabello oscuro recogido en una coleta, tenía una energía contagiosa y una actitud acogedora. «Bienvenido, Javier. ¿Es tu primera vez?», preguntó con una sonrisa mientras le extendía la mano. «Sí. Nunca he hecho nada parecido, pero vi el anuncio y decidí venir», respondía él, con cierta timidez. «Todos comenzamos así», dijo Valeria. «Las montañas tienen una forma de mostrarnos cosas de nosotros mismos que no sabíamos que existían. Vamos a empezar». Durante la reunión, Javier escuchó las historias de otros miembros del grupo. Algunos buscaban desafíos físicos, otros escapaban de problemas personales. Diego, un joven de 25 años que sufría de ansiedad, habló sobre cómo el montañismo lo ayudaba a encontrar calma. Sus palabras conectaron con Javier, quien comenzó a preguntarse si también podría encontrar un refugio en esas alturas desconocidas. Al final de la sesión, Valeria anunció que el próximo fin de semana harían una caminata para principiantes en un sendero cercano. Javier, dudando de su habilidad física y de su lugar en el grupo, aceptó la invitación. La noche anterior a la caminata, Javier se preparó con el equipo más básico que había podido encontrar. Una mochila vieja, unas botas usadas y una chaqueta que apenas lo protegía del frío. Miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en semanas, se sintió un poco diferente. No sabía si era miedo o esperanza, pero estaba dispuesto a intentarlo. El día de la caminata, el grupo se reunió temprano en la base del sendero. El aire fresco y el canto de los pájaros llenaban el ambiente. Valeria guiaba al grupo con entusiasmo, explicando detalles sobre la flora y fauna del lugar. Javier, aunque al principio se sintió fuera de lugar, comenzó a relajarse al ver la camaradería entre los miembros. El ascenso fue desafiante. Había momentos en los que Javier quería detenerse, pero cada vez que pensaba en rendirse, Valeria aparecía a su lado. «Solo un paso más, Javier. Así es como se llega a la cima». Finalmente, después de horas de esfuerzo, alcanzaron un mirador que ofrecía una vista impresionante de las montañas. Javier se quedó sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por la belleza que tenía ante sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de paz en su interior. El capítulo termina con Javier mirando el horizonte, preguntándose si las montañas podrían ser el escape que tanto necesitaba. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Javier se reunió con el grupo en la base del sendero. El aire fresco de la mañana y el murmullo de los pájaros creaban un ambiente tranquilo, pero en su interior, una mezcla de nerviosismo y anticipación lo mantenía alerta. Vestido con su equipo básico, observaba cómo los demás miembros del grupo ajustaban sus mochilas y revisaban sus botas con movimientos experimentados. Valeria,
con su característica energía contagiosa, se acercó a él con una sonrisa. ¿Listo para tu primer ascenso?, preguntó mientras se aseguraba de que él llevase suficiente agua y un snack ligero. Javier asintió, aunque no estaba del todo seguro. La idea de enfrentarse a un terreno desconocido le resultaba intimidante, pero también emocionante. Sentía que cada paso que daba lo alejaba un poco más del dolor que había dejado atrás. El grupo comenzó a caminar. El sendero, aunque al principio era amplio y relativamente plano, pronto se volvió más estrecho y empinado. Javier podía sentir sus músculos tensarse con cada paso, pero Valeria y otros miembros del grupo lo animaban a continuar. Diego, el joven que había compartido su historia sobre la ansiedad en la reunión previa, caminaba junto a él. La primera vez siempre es la más difícil, dijo Diego, entre jadeos. Pero espera a que llegues al mirador. Vale cada gota de sudor. Javier sonrió, agradecido por la compañía. La camaradería dentro del grupo era palpable, y por primera vez en semanas, no se sentía completamente solo. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba. Los árboles daban paso a arbustos más bajos, y el sonido de un riachuelo cercano rompía el silencio del bosque. En un momento, Valeria detuvo al grupo para que tomaran un descanso. Sentados sobre rocas cubiertas de musgo, compartieron snacks y conversaron. Valeria aprovechó para compartir una reflexión. La montaña nos enseña algo que solemos olvidar: cada paso cuenta. No importa cuán lenta sea tu marcha, lo importante es seguir adelante. ¿Cómo te sientes, Javier? Cansado, pero bien. Es diferente a lo que imaginaba, admitió. Valeria asintió, satisfecha con su respuesta. El grupo reanudó la marcha, y el tramo final del ascenso resultó ser el más desafiante. Las rocas resbalosas y la inclinación pronunciada ponían a prueba su resistencia. Javier comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta al unirse al grupo, pero entonces recordó las palabras de Valeria: cada paso cuenta. Cuando finalmente llegaron al mirador, la vista lo dejó sin aliento. Desde allí, podía ver un mar de montañas que se extendía hasta el horizonte, bañadas por la luz dorada del sol de la mañana. El esfuerzo, las dudas y el cansancio desaparecieron en ese instante. Javier sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Diego se acercó y le dio una palmadita en la espalda. «Te lo dije, ¿no? Vale la pena». Javier sonrió, y por primera vez desde que su vida había cambiado drásticamente, sintió un destello de esperanza. Mientras el grupo descansaba y tomaba fotos, Valeria se sentó junto a Javier. «Lo hiciste bien hoy», dijo con sinceridad. «La montaña puede ser dura, pero también nos muestra de que somos capaces». Javier reflexionó sobre sus palabras. La experiencia le había demostrado que, aunque el dolor seguía allí, también existía la posibilidad de encontrar algo nuevo, algo que lo ayudara a reconstruirse. El regreso al punto de partida fue más fácil. Aunque el descenso exigía concentración, el ambiente en el grupo era más relajado. Las risas y las bromas llenaban el aire, y Javier comenzó a sentirse parte de algo mayor que sus propios problemas. Al llegar a la base, Valeria reunió al grupo para un breve cierre. «Hoy no solo subimos una montaña», dijo. «Subimos un poco más dentro de nosotros mismos. Gracias por su esfuerzo y por compartir este camino juntos». Javier regresó a casa esa tarde con los músculos cansados, pero con el corazón un poco más ligero. Miró su calendario y vio que había una nueva caminata programada para el próximo mes. Sin dudarlo, marcó la fecha. El capítulo termina con Javier mirando por la ventana de su sala, observando el cielo nocturno. La sensación de que algo dentro de él estaba cambiando comenzaba a asentarse. Por primera vez, el abismo no parecía tan insuperable. El ascenso al mirador había dejado a Javier con una sensación de logro que no había experimentado en mucho tiempo.
La energía del grupo y la belleza de las montañas le habían mostrado un destello de esperanza, pero al regresar a casa, el peso de su situación volvió a instalarse. Los mensajes no leídos de Sofía y Rubén seguían acumulándose en su teléfono, y aunque intentaba evitarlos, sabía que no podía ignorarlos para siempre. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró una invitación del grupo de montañismo para una caminata más desafiante. Esta vez, la ruta incluiría una sesión de rappel en un cañón cercano. Javier dudó en aceptar, aunque había disfrutado de la caminata anterior. La idea de descender por una cuerda desde una altura considerable le causaba nerviosismo. Pero algo dentro de él le dijo que debía intentarlo. El día de la caminata, el grupo se reunió temprano en la base del cañón. Valeria, siempre llena de energía, explicó las técnicas básicas de rappel mientras demostraba con movimientos precisos cómo usar el equipo. Diego, quien había superado su propia ansiedad en las montañas, se acercó a Javier. La primera vez siempre es aterradora, pero es parte del proceso. Si yo pude hacerlo, tú también puedes, le dijo con una sonrisa alentadora. El grupo comenzó el ascenso hacia el punto desde donde iniciarían el rappel. El sendero era empinado y rocoso, pero Javier se sentía más cómodo que en su primer ascenso. Las bromas de Diego y las historias de otros miembros del grupo hacían que el trayecto fuera ameno. Al llegar a la cima, la vista del cañón lo dejó sin aliento, un vasto abismo de paredes rocosas que descendía hacia un riachuelo cristalino. Cuando llegó su turno para el rappel, Javier sintió que sus piernas temblaban. Valeria, que estaba asegurando la cuerda, notó su nerviosismo y se acercó. Es normal sentir miedo, pero recuerda, tú tienes el control. La cuerda está firme, y yo estoy aquí para guiarte. Solo confía en ti mismo. Javier respiró hondo y dio su primer paso hacia el borde. Sentir el vacío bajo sus pies fue aterrador, pero también emocionante. A medida que descendía, comenzó a concentrarse en el ritmo de sus movimientos y en las indicaciones de Valeria desde arriba. Cuando finalmente tocó el suelo, una mezcla de alivio y euforia lo invadió. El grupo lo recibió con aplausos, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió orgulloso de sí mismo. Después del rappel, el grupo pasó la tarde explorando el cañón y compartiendo historias alrededor de una pequeña fogata improvisada. Fue en ese momento que Javier comenzó a abrirse más con sus nuevos amigos. Contó, sin muchos detalles, cómo había llegado al grupo buscando un escape tras una traición. Aunque no mencionó nombres, sus palabras resonaron en otros miembros del grupo. Las montañas tienen una forma de sanar heridas que no sabías que tenías, dijo Valeria, mirando las llamas de la fogata. A veces, el dolor nos obliga a buscar alturas que nunca imaginamos alcanzar. Esa noche, mientras volvían al campamento base, Javier revisó su teléfono. Entre los muchos mensajes, uno de Sofía llamó su atención: necesitamos hablar. No para volver, sino para cerrar este capítulo de la manera correcta. Javier sintió un nudo en el estómago, pero también supo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa conversación. El capítulo termina con Javier contemplando el horizonte desde una roca, el sonido del riachuelo fluyendo suavemente a sus pies. Aunque el miedo a enfrentar su pasado seguía presente, también sentía que estaba encontrando la fuerza para hacerlo. La brisa de la mañana traía consigo un aire de renovación mientras Javier despertaba en su hogar, con la sensación de que algo en él estaba comenzando a cambiar. Las experiencias con el grupo de montañismo le habían mostrado una parte de sí mismo que no conocía, una fuerza que había permanecido dormida entre el dolor de la traición. Aún así, sabía que el camino hacia la paz interior no sería sencillo. Esa semana, Javier tomó una decisión importante: comenzar a documentar su experiencia. Compró un cuaderno sencillo de tapa dura y, sentado en su mesa de comedor con una taza de café, comenzó a escribir. Al principio, las palabras salían con dificultad, pero con el tiempo se dio cuenta de que poner sus pensamientos en papel le permitía ordenar su mente. Su primer texto fue sobre el rappel en el cañón. Describió el miedo inicial,
el temblor en sus piernas y el alivio al llegar al suelo. Pero lo que más lo impactó al escribir fue darse cuenta de cómo esa experiencia lo había hecho sentir vivo después de semanas de vacío. Cada descenso es una oportunidad para encontrar algo nuevo en uno mismo, escribió, sin saber que esas palabras pronto resonarían con otros. Mientras escribía, un mensaje de Diego interrumpió su concentración. Javi, no te olvides de la reunión del grupo este viernes. Valeria quiere anunciar algo especial. Javier sonrió al leerlo. El vínculo con el grupo se había fortalecido, y la camaradería era un consuelo constante. El viernes llegó, y Javier se reunió con los demás en la sala comunitaria. Valeria estaba de pie frente a un mapa desplegado en una pizarra. Gracias a todos por venir, comenzó, con su habitual energía. Quiero invitarlos a un proyecto especial, una caminata de 2 días con campamento incluido. Será más desafiante que lo que hemos hecho hasta ahora, pero también más gratificante. La emoción llenó el ambiente. Diego fue el primero en levantar la mano. ¿Y qué tan desafiante estamos hablando? Valeria sonrió. Bueno, será una ruta a través de un bosque denso y terminaremos ascendiendo a una cima con una vista espectacular. Habrá tramos complicados, pero confío en que todos podemos lograrlo. Javier, aunque nervioso, decidió unirse. Sabía que enfrentar un desafío mayor podría ayudarlo a continuar con su proceso de sanación. La preparación para la caminata fue intensa. Valeria les dio una lista de equipos necesarios, y Javier pasó varios días investigando las mejores opciones dentro de su presupuesto. También pasó tiempo practicando con Diego, quien se ofreció a enseñarle algunos trucos para empacar de manera eficiente. La clave es llevar lo esencial, pero no demasiado, dijo Diego mientras revisaba la mochila de Javier. Y no olvides algo para protegerte del frío. En las alturas, las temperaturas bajan rápido. El día de la caminata finalmente llegó. El grupo partió al amanecer, con mochilas cargadas y una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. El sendero era más complicado de lo que Javier había anticipado, con raíces que sobresalían del suelo y pendientes pronunciadas que exigían toda su atención. A pesar de las dificultades, sentía que cada paso lo acercaba más a una versión renovada de sí mismo. La primera noche en el campamento fue una experiencia inolvidable. Bajo un cielo estrellado, Valeria organizó una fogata donde cada miembro del grupo compartió algo personal. Cuando llegó el turno de Javier, tomó aire antes de hablar. Hace unos meses, sentí que mi vida se desmoronaba, comenzó, con voz serena pero cargada de emoción. Pero las montañas me han mostrado que siempre hay una forma de seguir adelante. Estoy aquí para aprender a confiar en mí mismo de nuevo. Las palabras de Javier resonaron con los demás. Valeria asintió con una sonrisa, y Diego le dio una palmada en la espalda. Lo estás logrando, amigo. Y lo mejor está por venir. Al día siguiente, el grupo enfrentó el tramo final de la caminata. El ascenso a la cima fue extenuante, con un terreno rocoso que requería concentración y esfuerzo físico. Javier, agotado pero determinado, siguió adelante, recordando las palabras de Valeria: cada paso cuenta. Cuando finalmente llegaron a la cima, el paisaje que se desplegaba ante ellos era simplemente indescriptible. Un mar de nubes cubría los valles, y los rayos del sol iluminaban las montañas circundantes. Javier se sentó en una roca, dejando que la vista llenara su corazón de una paz que nunca había sentido. Sacó su cuaderno y escribió: hoy entendí que las heridas no desaparecen, pero podemos aprender a caminar con ellas. Y en el camino, descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos. El capítulo termina con Javier cerrando el cuaderno y sonriendo, mientras el viento sopla suavemente, como si la montaña le estuviera susurrando que estaba en el lugar correcto. Los días después del ascenso fueron tranquilos, pero Javier sabía que algo importante estaba pendiente. Había ignorado los mensajes de Sofía durante semanas, pero el último, breve y directo, lo había hecho reflexionar: necesitamos hablar.
No para volver, sino para cerrar este capítulo de la manera correcta. Sabía que la conversación sería difícil, pero también entendía que enfrentar su pasado era necesario para poder seguir adelante. Una tarde, reunió el valor para responderle. Está bien, hablemos. Mañana en el café de siempre. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Ahora solo quedaba esperar. Al día siguiente, llegó al café unos minutos antes. El lugar estaba tranquilo, con el aroma del café recién hecho llenando el ambiente. Javier se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle. Miraba su teléfono sin realmente prestar atención, cuando Sofía entró al café. Ella se veía diferente. Aunque conservaba su elegancia habitual, había algo en su expresión que la hacía lucir más vulnerable. Se acercó a la mesa con paso firme, pero al sentarse frente a él, sus manos temblaban ligeramente. Gracias por venir, Javier, dijo, con una voz tranquila pero cargada de emociones. Supongo que era necesario, respondió él, intentando mantener la calma. Hubo un silencio incómodo por unos segundos, hasta que Sofía tomó la palabra. Primero que nada, quiero decirte que lo siento. Sé que lo que hice estuvo mal, y no hay excusas para ello. Traicioné tu confianza y arruiné algo que era valioso para ambos. Javier la observó en silencio. Sus palabras eran sinceras, pero no podían borrar el dolor que había causado. Aún así, decidió hablar desde su corazón. Sofía, no voy a mentirte. Lo que hiciste me destruyó. Nunca imaginé que tú y Rubén... No pudo terminar la frase, pero ella asintió, entendiendo su dolor. No estoy aquí para pedirte perdón esperando que olvides todo. Sé que eso no es posible. Pero necesitaba verte, hablar contigo y dejar las cosas claras. No fue tu culpa, Javier. Fui yo quien fallé, y eso es algo con lo que tendré que vivir. Javier sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había cargado con la duda de si había hecho algo mal, si había fallado como esposo. Escuchar esas palabras fue un alivio, aunque también le recordaron la profundidad de la herida. Aprecio que me lo digas, dijo finalmente. Pero esto no se trata solo de ti. También tengo que aprender a soltar todo este dolor y reconstruirme. Y creo que lo estoy logrando. Sofía sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Me alegra saber eso. Siempre quise que fueras feliz, aunque al final fui yo quien arruinó esa felicidad. La conversación continuó durante un rato más, con ambos compartiendo reflexiones y recuerdos. Aunque la herida seguía abierta, hablar de ello les permitió empezar a cerrar ese capítulo de sus vidas. Antes de despedirse, Sofía se levantó y extendió la mano. Espero que encuentres lo que buscas, Javier. Te lo mereces. Javier estrechó su mano, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tú también, Sofía. Cuídate. Cuando ella se fue, Javier se quedó unos minutos más en el café, mirando por la ventana. Por primera vez, sintió que había liberado parte del peso que llevaba consigo. No había olvido, pero había aceptación. El capítulo termina con Javier saliendo del café y caminando por las calles del pueblo. El aire fresco y el sonido de las hojas moviéndose con el viento le recordaban que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro seguía abierto a nuevas posibilidades. El aire fresco de la madrugada llenaba los pulmones de Javier mientras ajustaba las correas de su mochila. Era el día del gran desafío, el ascenso a una de las montañas más altas que había enfrentado hasta ahora. El grupo de montañismo había planeado esta expedición durante semanas, y Javier sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sabía que no sería fácil, pero también estaba decidido a llegar hasta el final. Valeria, como siempre, lideraba al grupo con su energía contagiosa. Antes de partir, reunió a todos en un círculo y compartió algunas palabras de motivación.
Hoy no solo subiremos una montaña física, dijo, con una sonrisa. Cada uno de nosotros tiene algo que dejar atrás y algo que encontrar en esa cima. Recuerden, cada paso cuenta, y juntos llegaremos. El grupo comenzó el ascenso con buen ánimo. El sendero inicial era amplio y bordeaba un bosque denso. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando patrones de sombra en el suelo. Javier caminaba junto a Diego, quien había llevado una pequeña bocina para reproducir música suave que acompañaba el ritmo de sus pasos. A medida que avanzaban, el terreno se volvió más desafiante. Las pendientes eran más pronunciadas, y las rocas sueltas requerían atención constante. Javier sintió que sus músculos empezaban a protestar, pero recordó las palabras de Valeria: cada paso cuenta. Se enfocó en mantener un ritmo constante, sin apresurarse. Al llegar a un claro, el grupo hizo una pausa para descansar. Valeria indicó que debían hidratarse y reponer energías antes de enfrentar el tramo más difícil. Javier se sentó en una roca, disfrutando de la vista del valle que habían dejado atrás. El silencio del lugar, solo interrumpido por el sonido de las aves, lo llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Diego se acercó con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero bien, respondió Javier, con una ligera sonrisa. Esto es diferente a todo lo que había hecho antes. Es porque no solo estás subiendo una montaña, dijo Diego, con un tono más serio. Estás enfrentando algo dentro de ti, y eso lo hace especial. Las palabras de Diego resonaron en Javier. Sabía que el montañismo no era solo un desafío físico, sino también emocional. Cada paso que daba lo alejaba más de su pasado y lo acercaba a una versión de sí mismo que quería conocer. El tramo final del ascenso fue el más desafiante. El sendero se estrechó, y las pendientes se volvieron aún más pronunciadas. El viento soplaba con fuerza, obligándolos a caminar con precaución. Javier sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero Valeria, siempre atenta, caminó a su lado. «Estás haciendo un gran trabajo, Javier», dijo, con una sonrisa alentadora. «Solo un poco más, y la cima será tuya». Con cada paso, Javier recordaba los momentos difíciles que había enfrentado en los últimos meses, la traición, el dolor, la soledad. Pero también pensaba en las cosas que había ganado, nuevas amistades, una pasión renovada por la vida, y una fuerza interior que nunca había conocido. Finalmente, llegaron a la cima. La vista era simplemente espectacular. Las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las nubes parecían estar al alcance de sus manos. Javier se sentó en una roca y respiró profundamente, dejando que el momento lo envolviera. Valeria reunió al grupo para unas palabras finales. «Lo logramos juntos. Cada uno de nosotros llegó aquí por sus propias razones, pero este momento es para celebrar lo que somos y lo que podemos lograr». Javier sacó su cuaderno y escribió: «Hoy entiendo que las cimas no son solo lugares físicos. Son momentos en los que encontramos nuestra mejor versión, superando los abismos que llevamos dentro». El capítulo termina con Javier mirando el horizonte, sintiendo que este era un nuevo comienzo. Por primera vez, el pasado no lo definía, era el futuro lo que guiaba sus pasos. El regreso a casa después del ascenso fue silencioso, pero Javier sentía una calma que nunca antes había experimentado. Durante meses había cargado con el peso del dolor, la traición y la incertidumbre, pero en esa cima, algo dentro de él había cambiado. Las montañas no solo le habían mostrado su fortaleza física, sino también la capacidad de su corazón para sanar y renacer. Al llegar a su apartamento, lo primero que hizo fue colocar su cuaderno en el escritorio. Había llenado muchas páginas en los últimos meses, pero ahora sentía que esas palabras ya no eran un refugio de dolor, sino un testimonio de su transformación. Javier encendió su computadora y comenzó a transcribir sus escritos. Decidió compartir su historia en un blog que había comenzado meses atrás, pero que nunca había tenido el valor de publicar.
Titulado Cimas y Abismos, el blog relataba sus experiencias desde el día en que descubrió la traición de Sofía y Rubén hasta el momento en que alcanzó la cima de la montaña. Escribió sobre el dolor, pero también sobre la esperanza, sobre cómo cada paso en el sendero había sido una lección para avanzar en su vida. Cuando finalmente publicó la primera entrada, sintió una mezcla de miedo y liberación. Era como si estuviera dejando que el mundo viera sus cicatrices, pero también su fuerza. Días después, comenzó a recibir mensajes de lectores que se sentían identificados con su historia. Personas que habían pasado por traiciones, pérdidas o simplemente buscaban un nuevo comienzo. Cada mensaje era un recordatorio de que su dolor no había sido en vano. Lo que había aprendido en las montañas ahora estaba inspirando a otros a enfrentar sus propios abismos. Valeria, quien había sido una guía constante en su proceso, fue una de las primeras en leer su blog. Una tarde, mientras tomaban café después de una reunión del grupo, ella le sonrió. Sabía que habías encontrado algo especial en las montañas, pero leer tu historia me hizo entenderlo aún más. Lo que has hecho no es solo para ti, Javier. Es para todos los que necesitamos recordar que siempre hay una salida. Diego también lo felicitó, animándolo a seguir escribiendo. El grupo entero se sintió inspirado por su valentía al compartir su verdad. Con el tiempo, Cimas y Abismos se convirtió en un espacio donde otros también compartían sus historias, creando una comunidad de apoyo y superación. Pero Javier sabía que aún quedaba un paso importante por dar. Durante meses, había evitado cualquier contacto con Rubén. Aunque había cerrado el capítulo con Sofía, el silencio entre él y su mejor amigo era un peso que seguía cargando. Una tarde, después de mucho pensarlo, decidió enviarle un mensaje: Rubén, necesitamos hablar. Es hora de cerrar esto. Rubén respondió rápidamente, y se encontraron en un parque que solían visitar juntos. La tensión era palpable cuando se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. Rubén fue el primero en hablar. Javier, no hay día en que no me arrepienta de lo que hice. Te fallé de la peor manera posible, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Javier lo observó por un momento antes de responder. No voy a mentir, Rubén. Me doliste como nadie más lo ha hecho. Pero también aprendí algo importante en estos meses. Aferrarse al odio solo me estaba hundiendo. No puedo olvidar lo que hiciste, pero estoy dispuesto a dejarlo atrás. Esto no significa que volvamos a ser amigos, pero significa que puedo seguir adelante. Rubén asintió, visiblemente aliviado. Gracias, Javier. No sabes lo mucho que significa esto para mí. Al despedirse, Javier sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había enfrentado su pasado y lo había dejado ir. El capítulo finaliza con Javier planeando su próxima aventura en las montañas. Esta vez, no era para escapar, sino para celebrar lo lejos que había llegado. Con su mochila lista y su cuaderno en mano, se detiene en la entrada del sendero y mira hacia el horizonte. El viento sopla suavemente, y con una sonrisa, Javier murmura para sí mismo: el abismo no era el final, solo era el comienzo de mi ascenso. Y con ese pensamiento, da el primer paso hacia un nuevo horizonte. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y compartir con tus amigos. Tu apoyo hace toda la diferencia. Nos vemos en la próxima aventura.